Pues sí, este es el dron que vamos a ver hoy. Pero bueno, vamos a verlo mejor en persona, que siempre queda mejor. Aquí le tenemos, nuestro Hover X1. Bueno, aquí estáis viendo lo que es esto. Realmente increíble. Este pequeño dron que ya veis entra perfectamente en la palma de mi mano, solamente 125 gramos de peso y unas funciones que os van a dejar realmente locos a todos. Ahora cuando lo veáis actuando en exterior, porque es que yo me quedé alucinado cuando hicimos las pruebas, probamos varias baterías y es que realmente ha sido una verdadera delicia. Aquí le estáis viendo, que ya veis lo que es desplegado, absolutamente nada, perfectamente en tu mano, y un dron que lo mejor es que te permite despegarlo desde la mano con una calidad de grabación hasta 2,7, 30 frames por segundo, 1080 hasta 60 frames por segundo, con unas funciones realmente impresionantes que vamos a ver ahora, que lo vamos a probar, que os la voy a enseñar, que os voy a enseñar las grabaciones de la cámara, que vais a poder ver con qué calidad graba, ya os digo, 2,7, 30 frames, 1080 hasta 60 frames en HDR, y es que, ¿qué queréis que os diga? Me ha dejado loco este Hover X1. 125 gramos de dron. Entra perfectamente en la palma de la mano, plegado, pero es que entra perfectamente desplegado. Ya estáis viendo lo que es este Hover X1. Dron perfecto para utilizar cualquier persona, pueden utilizarlo niños, pueden utilizarlo adultos. Ya veis que viene totalmente protegido por todos los lados. Un dron que pesa solamente 125 gramos, que viene equipado con una cámara, con un gimbal de estabilización, con estabilización electrónica de imagen y una especie de Horizon Steady, de acuerdo, estilo a lo que tiene GoPro, para que se queden en horizontal, que se quede bien estabilizado, de acuerdo, el horizonte en nuestras grabaciones, que os puedo decir que funciona muy bien. Dron perfecto para la gente que quiere grabarse a sí mismo, porque no es otra cosa que un dron selfie. Los que seguís el canal ya sabréis que de estos hemos probado hace mucho tiempo varios, se pusieron mucho de moda y últimamente no salía ninguno de estos selfie drones que son súper prácticos. Y oye, nos han sacado este nuevo Hover X1, que anteriormente teníamos la versión Hover, que era uno de los mejores selfies que había, y ahora viene totalmente mejorado, con menos peso, 125 gramos, lo que te facilita muchísimo la vida y aparte con unas funciones que te van a dejar loco. No ya por qué tipo de funciones tiene, sino por cómo funcionan. Grabación 2,7, 30 frames por segundo en HDR, 1080, 30 o 60 frames por segundo. Quizá echaríamos un poco en falta el 4K, pero ya os digo que funciona muy bien la cámara. Lo mejor, si lo utilizamos para seguimiento en cualquiera de los diferentes modos que tiene, aparte de que los hace muy bien, que os voy a enseñar muestras ahora a lo largo de todo el vídeo para que lo podáis ver, porque a mí hacía tiempo que no tenía esta sensación, ¿no? De esto que vas a probar un dron al campo de vuelo, tienes unas expectativas bastante más bajitas, 125 gramos, digo, bueno, a ver qué es esto, es un selfie drone, pues bueno, para grabarme, aquí hacer mi pequeño vídeo para Instagram y demás. Dices, oye, pues vale, ¿no? Pero es que de esto que vas al campo de vuelo, llegas a tu casa y vienes con una sensación, bueno, de hecho iba con otro amiguete mío, y es que los dos en el momento de probarlo estamos diciendo, no puede ser, es que no me lo creo, ¿cómo funciona este pequeño dron así? O sea, es una verdadera locura, es brutal este dron y lo vais a ver todo en este vídeo. Todavía falta de actualizar algunas cositas, pero vamos, está operativo 100%, ha salido hace muy poquito al mercado, habréis visto varios vídeos de él, si seguís por ahí en las redes sociales, siguiendo bicicletas y demás, que yo decía, será un montaje, no creo yo que este dron tan pequeño, estos pequeños motores sin escobillas que tiene, te permitan seguir una bicicleta ahí dándole caña. Dices, pues oye, digo, a lo mejor cortan, pegan, tal, ya sabéis cómo es esto. Enseño un dron, te enseño lo bonito, lo malo no te lo enseño y fuera. Pero no,
Es que vais a flipar cuando lo veáis, o sea, os lo voy a contar ahora. Pero bueno, vamos a hablar de las características del funcionamiento de este Hover X1, de qué podemos hacer y qué no podemos hacer con él, y os lo voy a enseñar más cerquita de la cámara para que podáis verlo, cómo se enciende, cómo se despega desde la mano, lo sencillo que es de volver a aterrizarlo. Lo podemos utilizar tanto en modo directamente desde el dron, lo hace todo automático, 3 sensores en la parte inferior, 2 de infrarrojos, un sensor óptico, no tiene GPS, sino que tiene un sistema visual de posicionamiento, de seguimiento, para detectar todo lo que tiene. O sea, funciona por un sistema visual, como habréis visto vídeos del Scadio y otro tipo de drones que tienen ese sistema visual para todo, pues este lo tiene. Brutal. Lo vais a ver, o sea, es impresionante cómo funciona este canijo. Vamos a echarle un vistazo de cerca y os voy a enseñar el funcionamiento de los botones, de lo sencillos que son. Bueno, aquí estáis viendo el canijo, muy sencillo, botón de encendido y apagado, y ese botón es el selector para irnos moviendo entre los diferentes modos de vuelo que tiene. Tiene 6 modos de vuelo, dejamos presionado. Ahí veis que enciende el pilotito en verde. Hace la calibración del gimbal, el sonidito, tin, 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 y suena el tipo de modo que tenemos puesto. Aquí nos va a marcar el nivel de batería. Ya os digo que se puede conectar a la app, que es muy sencilla y que ahora os lo enseñaré. Presionamos, cambiamos de tipo de modo, seguimiento, órbita, Bird Eye, que es una especie de cohete, ¿de acuerdo? Se pondría encima nuestra, sube hacia arriba y luego baja. Y una cosa muy buena que os voy a enseñar antes de cambiar, que en los diferentes modos es que solamente dejándolo presionado, 40 pies de altura. O sea, podemos ir variando la distancia en la que hacen los modos. 50 y así sucesivamente. Custom, para poder volarlo desde el teléfono móvil, saldría los típicos mandos de todos los drones que se vuelan con el móvil, que para mí es el menos interesante de todos, a no ser que queráis hacer un paneo recto, que queráis algo para una introducción, pues oye, te podría valer, pero lo más interesante son los diferentes modos que tiene. Hover, este modo lo que hace es mantenerse donde lo hemos despegado. Según vamos moviendo nosotros, él iría siguiéndonos. Brutal, no te va a perder en ningún momento, te puedes ir hablando, girando, si te agachas, se agacha, si te levantas, se levanta. Es realmente genial cómo lo hace. Zoom out, que es una especie sí, sería, ¿cómo se dice? Uy, que no me sale. Bueno, de estos que se va así hacia atrás. Me ha pillado ahora, me he quedado con la mente en blanco. Y este, que es el más bestia de todos. Modo seguimiento, que lo hace increíble. Sigue a la persona, sigue al que le dé a despegar, que es tan sencillo como volver a pulsar el botón de encendido. El dron va a despegar, os lo voy a enseñar ahora ahí sentado para que lo podáis ver cómo despega. Despega, movéis, mantiene perfectamente. Si nos movemos, él se gira. Si me muevo hacia el otro lado, él se gira también. No le vamos a perder. Baja el gimbal si bajamos, sube el gimbal si subimos. Palma debajo, dron aterriza. ¿Qué ha hecho? Vamos a pegarlo. Pues directamente yo lo tengo puesto para que se ponga a grabar nada más despegar. Resolución 2,730, lo que tengo yo puesto, lo puedes configurar todo desde la app, que es súper sencilla de utilizar. Ya tendríamos nuestro vídeo grabado con este Hover X1. Tenemos la distancia, vídeo continuo, como veis, la duración, la calidad del vídeo. Podemos poner 2,7, 1080, 1080-60. Vamos a grabar a 2,7, ¿vale? Los diferentes modos que tenemos, la distancia que queremos que coja en cada uno, 5 pies en el modo órbita, follow, vídeo continuo. Ya veis que es sencillo, te puedes bajar, te puedes subir, puedes girar, y si lo pones en el modo follow, a la que hemos hecho así,
no hubiera bajado la cámara, se hubiera bajado el dron en altura. Es perfecto porque si estamos subiendo una montaña, el dron va a ir ascendiendo. Si estamos bajando, el dron va a ir descendiendo. Lo vais a ver en el seguimiento que estuvimos probando. Hemos probado todos los modos inteligentes que tiene, el modo cohete, el modo órbita, todo lo hemos probado. Vamos a probar otros modos de vuelo. La órbita. Le damos. Coge distancia. La podemos graduar, más distancia o menos. Y vamos a ver qué tal la hace. Bueno, ahí veis. Ahora. Y ahora vuelve. Manita abajo. Y aterriza. Vamos a probar otra. Vamos a hacer otro modo. Bird Eye. Adiós. La manita. Espera, tiene que terminar primero. Custom. Hover. Zoom out. 20 feet. Zoom out. 30 feet. ¿Ves? Ahora le he puesto más. Le damos. Lo dejamos y a ver qué hace. Igual le he puesto muchos. A ver el árbol. Al árbol va. Menos mal. Dios, se lo lleva al árbol. Y ahora vuelve. Y ya terminé. Aterrizaje. Y ahora el que nos queda. Custom. Hover. Continue. Hover. Y ahora es seguirme. Sin venir. Es como una cámara. ¿Habéis visto? Me puedo mover donde quiera y él me va a seguir. Seguir enfocando. Baja para abajo la cámara, tío. Qué guapo. Es que es la leche, tío. Y lo mejor es lo del seguimiento. Lo del seguimiento ya es brutal. Vamos a pararle. Y vamos a probar el seguimiento. Follow. Le damos. Y vamos a darle al follow aquí andando, que ya lo hemos probado con el patín, hasta 40 por hora y perfectamente. Vamos a ver qué tal. Por aquí. Que va de lujo. Y el que para mí más destaca, aparte del hover, ese de seguirte, que es una pasada cuando te estás grabando un vídeo, no tengo a nadie que me pueda grabar con la cámara. Plon, te despegas el dron en casa, te despegas el dron en la calle, te lo despegas donde quieras y el dron no te va a perder, lo puedes volar tanto en interior como en exterior porque no lleva GPS y utiliza el sistema visual que lo hace muy, pero que muy seguro, aparte con las protecciones integrales, aunque lo chocaras con algo, que lo veo bastante difícil, no ibais a tener ningún tipo de problema que dañe a nadie ni que se dañe el dron. Es increíble en eso, la verdad que están súper bien este tipo de drones. Pues bueno, pones el modo follow, te pones a seguirte, te haces tu vídeo, subiendo a la montaña, me voy en la bicicleta, me voy a dar una vuelta por el campo, quiero grabar un reel cuando estoy llegando a la playa, cuando estoy aquí en unos acantilados brutales.
es impresionante. Recordad, resistencia a vientos nivel 4, solo 125 gramos, así que no vamos a poder volarlo en medio de un huracán. Olvidaros de eso porque es bastante pequeño. Tiene muchísima potencia, o sea, os va a dejar locos. De verdad, la potencia que tiene este pequeño, porque es que vais a ver el seguimiento que hemos hecho ahora, que os lo voy a relatar ahora, porque es lo que más me ha sorprendido del dron. Pero, oye, recordar, vientos de 15, como mucho 20, ya estaríamos arriesgándonos a que se lo llevara una ráfaga, que sí, que a lo mejor se mantiene, pero te va a durar la batería un minuto. O sea que yo no lo utilizaría con esos vientos. 4, 5, 6 kilómetros hora, no tienes problema ninguno. O sea, un día normal lo puedes volar sin ningún tipo de problemas. Este Hover X1. La app, muy fácil de utilizar. Encendemos el dron, abrimos la app, directamente se va a conectar con el dron, se va a conectar por vía Bluetooth, luego también por vía Wi-Fi para poder descargar los archivos que podremos descargar tanto en nuestro teléfono móvil, bastante rápido por vía Wi-Fi, como por USB-C, que lo tenemos aquí, a nuestro PC. Muy sencillo de descargar, tarda bastante poquito, 32 GB de memoria interna. No se te va a olvidar nunca la tarjeta microSD y te vas a ahorrar la pasta en tarjetas. Te da para mucho con los 32 GB. Recordar que es grabación a 2,7 y pesan menos los archivos, o a 1080, que te llega más que de sobra para cualquier tipo de red social. Graba en HDR, bastante buenos los colores, y lo vais a ver ahora las grabaciones para que valoréis vosotros, porque os puedo contar lo que yo quiera, pero la cosa es que lo podáis ver si os vale o no os vale. Bueno, vámonos a lo que interesa a todo el mundo. Modo seguimiento. Que yo creo que al final, si te compras este tipo de drones, es el que más vas a utilizar. Modo hover, a lo mejor una órbita para una introducción de un vídeo. Oye, me hago una órbita aquí, mañana me hago una órbita en el otro lado, en el otro. Lo montas todo con unas rampitas y algún efecto de difuminado y te va a quedar increíble. Un vídeo impresionante para hacer para Instagram. Ya sabéis, una idea para hacerlo. Cuando vaya a más sitios y lo vaya utilizando, os haré un montaje para que veáis varias órbitas encadenadas, cómo queda de chulo, qué fácil es de hacer y que no tardas nada luego en edición en montar ese tipo de vídeos. Directamente en el teléfono móvil con CapCut lo puedes hacer y te va a quedar impresionantemente chulo. Va a ser un reel que va a llamar muchísimo la atención a todo el mundo. Pues nada, te puedes utilizar tu hover, pero es que el modo Follow Me, pues bueno, cogemos mi colega y yo, vamos a probarlo, a ver qué tal. Bueno, empezamos andando, oye, pues va muy bien, corriendo, pues oye, es que no me pierde. Y ya decimos, vamos a coger el patín, vamos a darnos una vuelta, 20 kilómetros hora, 24, que oye, que no me pierde el bicho. Me doy la vuelta, me giro, me vuelvo, voy para allá, vengo para acá, que es que no me pierde. Y ya dices, pues vamos a darle un poco más de caña, 30 por hora. Ahí, en velocidad 3 con el patín, dándole caña. Pues no me ha perdido. Madre mía, de esto que te miras y dices, no me lo creo, ¿cómo es posible que este canijo no me haya perdido? Pero es que estamos yendo a 30 por hora, dice que el seguimiento es 20 kilómetros hora. Pues bueno, pues a 30 nos ha seguido. Me he quedado loco. Y dices, pues bueno, ¿vas a darle caña? Me voy a ir por allí, estoy en la estación de Gascones, tenemos una carreterita cuesta abajo, te embalas con el patín, tener mucho cuidado, no os vayáis a matar. Tienes que ir incluso frenando para no matarte, como veréis. Yo pego algunos frenos por el camino porque digo, madre mía, me voy a escojonar. Encima íbamos sin cascos porque estábamos en una zona que no hay gente y tenía un observador más adelante para ver que no viniera nadie. Bajamos toda la cuesta, 40 por hora, 40 y algo, y digo, bueno, pues me habrá perdido, pues habrá estampado en un árbol, porque encima es en curva, tenemos árboles a ambos lados, hay que pasar el túnel. Pues nada, me giro y ahí tenía el dron siguiéndome. Pero oye, es que me ha impresionado muchísimo. Ya cuando llego a mi colega digo, mira, yo no me lo creo. No sé cómo este canijo, de verdad, 125 gramos, puede seguirte a esa velocidad. De hecho, el Air 2S nos iba grabando, lo veréis ahora en unos paneos, y ya cuando me metí entre los árboles, Air 2S me perdió. Este seguía detrás mía. Brutal, de verdad. Es impresionante este Hover
X1. No voy a seguir porque se va a hacer el vídeo eterno, ya os haré un vídeo más adelante, probándolo en exterior, os haré un pequeño manual de cómo utilizarlo, pero ya habéis visto que es súper sencillo, no te hace falta utilizarlo ni desde la app ni desde nada, en la mano. Le damos a 2 botones, vuela tu dron, te lo hace el todo solo, podemos ponerlo en el modo custom desde el teléfono y cuando salga la próxima vez pues os haré un vídeo completo probándolo en exterior, hablando un poquito directamente en exterior. ¿De acuerdo? Lo hemos probado mucho, 4 baterías a tope, no nos ha perdido ni una sola vez. Brutal este Hover X1, que ya os digo que conmigo va a ir en la mochila sí o sí todas las veces que vaya al campo de vuelo, porque me va a servir de recurso a la hora de grabarme cuando voy solo, sobre todo algún día que no tienes nadie que pueda ir a grabarte, me va a venir muy bien como cámara auxiliar, me va a venir muy bien para que me siga cuando esté probando otro tipo de drones y oye, complemento impresionante para la gente que se dedica a las redes sociales, que no llega a 300 euros el precio. Os dejaré el enlace aquí abajo, ya están fabricados, se están enviando, no sé cuánto va a tardaros en llegar, ya os digo, pero a mí me ha tardado una semana y algo, pero no puedo certificar que tarde en eso, ahí ya cada uno que se lo compre o no se lo compre, yo vengo a contaros cómo funciona brutal este Hover X1. Ya os digo que es de los drones que más me han sorprendido últimamente, es impresionante. Mira que el Nano me gustó, mira que el DJI Mini 3 me ha gustado, el DJI Mavic 3, el Mavic 3 Pro, oye, ese es brutal, ese todavía no lo he probado, a ver si lo puedo probar más adelante, que ahora va a salir el Air 3, pero es que pensar que son 125 gramos, que lo vuelas desde la palma de la mano y lo que hace no me lo podía esperar. Ya tienes que valorar tú si te vale la grabación, no te vale, si lo necesitas no, pero es que por menos de 300 euros ya os digo yo que va en mi mochila porque no ocupa absolutamente nada. Mi pantalón guardado en el bolsillo, unos cargos de estos con bolsillo, te lo metes ahí tranquilamente y oye, este va a ser un recurso que vais a ver muchísimas veces aquí en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo, que no se haya hecho demasiado largo, pero es que cuando me emociono con un dron, me emociono que os hayáis enterado bien de todo lo que trae y no trae este Hover X1, que hayáis visto las pruebas, que valoréis vosotros mismos. Mil gracias a todos por estar ahí detrás de la pantalla. Dale manita arriba si te ha gustado el vídeo para que pueda llegar a más gente y podamos seguir creando contenido, seguir trayendo drones que cuestan una pasta y al final van sumando y es un pastizal de inversión para poder enseñároslos. Así que ya sabes, manita arriba, comparte el vídeo en tus redes sociales, suscríbete, campanita que siempre estamos pidiendo, pero es que si no, ¿para qué trabajamos? ¿De acuerdo? Si al final no hay nadie que vea tus vídeos, ¿para qué vamos a hacerlos? Y nos vemos en un próximo vídeo. Mil gracias a todos, droneros y droneras.